bendice en esta tarde. Aleluya. Poderoso es el Señor. Le damos gracias al Señor porque una vez más podemos compartir las enseñanzas del Señor. Vamos a estar tratando el tema en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Sobre la historia de este gobernante. Amén. Que tiene mucho que ver sobre el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y las cosas espirituales que hay dentro de este relato. Aleluya, que muchas veces le pasamos por alto y no la notamos, hermano, que se entrelaza mucho en el transcurrir de la historia y en los sucesos subsecuentes que van sucediendo en toda la historia de la humanidad, hermano. ¿Por qué Herodes te persigue? Como todos saben, hermano, la Biblia nos muestra que se levantaron muchos Herodes, una dinastía de los Herodes. Pero detrás de esta familia, detrás de este linaje, detrás de esta casta familiar, había un propósito, no de parte de Dios, sino satánico, hermano, y era de destruir los propósitos de Dios. Y tendremos que ir al Antiguo Testamento para que podamos entender algo que el Señor me pudo permitir aprender y conocer, y luego estuve citando a algunos otros hermanos de más estatus espiritual y de más conocimiento y profundidad en la palabra del Señor, y salió aceptada, hermano, lo que pude poder llegar a comprender. ¿Por qué Herodes te persigue? Muchos hombres y mujeres de Dios al día de hoy se persiguen, que son perseguidos. Se preguntan, hermano, ¿por qué tanto levantamiento? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta dificultad? Tanto obstáculo. Y a veces nos sorprendemos de dónde viene el enemigo, hermano, tratando de destruirnos y de hacernos caer, hermano. Y ese es el propósito del Señor que va contigo. Es la voluntad de Dios que está siendo contigo. Y yo tengo que decirte hoy, no te preocupes, que si el Señor está contigo, hermano, sus propósitos se cumplirán en tu vida. Así que, hermano, rápidamente vamos a entrar en materia. ¿Por qué Herodes te persigue? Del Herodes que vamos a hablar es el de Herodes el Grande. Herodes el Grande, que según se cree gobernó desde el 40 hasta el 4 antes de Cristo. Según se cree, nació en el 73 antes de Cristo. Su padre, según dice la historia, era llamado Antípate. Se hizo judío, no era judío de origen, de nacionalidad, sino él se hizo judío por nacionalidad, pero él pertenecía, hermano, a Edom, que en tiempos de Roma le llamaban Idumeos a los edomitas, que descienden de Esaú. Ustedes saben quién es Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac, que vamos a entrar a ese tema ahora para que podamos entender, hermano, de dónde surge, hermano, este suceso y este acontecimiento, el cual, hermano, Antípate, el cual en tiempos de Roma adquirió posición y gobernó parte de Judea, y luego se le dio todo el territorio dado por Roma, y adquirió, hermano, buena posición allí. Y luego él, con el poder que tenía, instaló a su hijo Herodes, que es Herodes el Grande, del cual vamos a hablar. Y con este favor que tenía de Roma y esta gran influencia que adquirió Antípate, instaló a Herodes. Y luego Herodes, hermano, por el favor de Octavio,
el cual le dio el título de rey de los judíos, y esto causó un revuelo, hermano, en todo el pueblo judío. Causó un revuelo, porque ustedes saben que Herodes no era judío, sino idumeo, descendiente de Edom. Y ustedes saben que el pueblo de Israel mantenía esto en su mente, hermano, toda la descendencia de Edom, y que hasta el día de hoy, Edom, Esaú, hasta el día de hoy causa muchos problemas al pueblo de Israel, hermano. Todavía todo el que desciende de Edom persigue al pueblo de Israel, todo lo que lleva el sello de Dios, hermano. Entonces, este suceso causó mucha molestia, y aunque el pueblo temía a Herodes, hermano, no estaba a gusto con esta decisión y este título que le fue dado a Herodes. Pero a pesar de las muchas edificaciones que Herodes hizo, porque Herodes, en cuanto a la edificación, y ayudó mucho al pueblo de Israel, el cual ayudó en la reconstrucción del templo, el cual los discípulos dicen al Señor que mirara la maravilla, y el cual era una de las maravillas en aquel tiempo, el templo que Herodes ayudó a construir al pueblo de Israel, tratando de ganarse la simpatía del pueblo y el agrado del pueblo, que nunca lo logró, hermano, sino que el pueblo se mantenía sometido a Herodes por miedo, porque Herodes era un sanguinario, hermano. Según Josefo, historiador judío, y otros historiadores, ellos dicen en sus escritos, hablando de este rey, que Herodes estaba endemoniado, que tenía legiones de demonios, y que Herodes era un sanguinario, un verdugo, un asesino, así era que ellos lo llamaban cuando hablaban de Herodes, hermano. Y por su ascendencia edomita, Herodes nunca fue de mucho agrado, y por sus acciones, hermano, no fue mucho. Aunque él ayudó a reconstruir el templo del Dios de Israel, él se mantuvo construyendo otros templos a otros dioses, adoraba a otros dioses. Otra particularidad de este rey, y tengo que explicar esta cosa para que podamos entender lo que vamos a tratar. Este rey, hermano, había muchas luchas internas y familiares de parte de este rey. Según dice la historia, este rey se casó con una Asmonea. Asmonea era una de las últimas descendencias de los macabeos. Y esta mujer pertenecía a un linaje real, era de sangre real, ya que la familia de ella fue una de las últimas familias que gobernó toda Judea, hermano. Y según se cree, esta mujer, hermano, era llamada Mariana, la esposa de Herodes. Pero algo sucedió, hermano. Algo sucedió. Herodes se casa con esta mujer tratando de consolidar su reino y de mantener su posición de mayor privilegio. Pero algo sucede, hermano, que según dicen los historiadores y el mismo Josefo, citamos mucho a Josefo, porque Josefo fue uno de los historiadores judíos más conocidos, y que sus relatos encajan mucho porque se dice que él vivió mucha parte de la historia que relata. Dice que Herodes tenía, hermano, un arranque de ira. El hombre, cuando arrancaba de ira, hermano, se convertía en un animal, en una fiera. Y Herodes se casa con esta mujer y tiene 3 hijos, que según cuenta la historia, ya que Herodes vivía con una paranoia, hermano, y todo lo que amenazaba con su puesto, todo lo que amenazaba con suplantarlo, Herodes terminaba con ello. Y según cuenta la historia, Herodes fue tan verdugo, hermano, que mató a sus 3 hijos, mató un hermano de la esposa, mató a los padres de la esposa y mató a su esposa misma, según cuenta la historia. Hay otro relato que dice que uno de los hijos de Herodes, ansiando ser el heredero, programó a Herodes, y Herodes mandó encarcelar 2 de los hijos. Había un hermanastro, según se dice en otro relato, y este influenció a Herodes, y Herodes encarceló a los 2 hijos de Mariana, y luego lo estranguló. Y luego el hijo de él, queriendo tomar el puesto de él, Herodes también terminó con la vida de él. Eso es otra historia que se relata. Pero ya usted tiene más o menos, hermano, la frialdad de este hombre
y su paranoia de mantenerse en el puesto y de no ceder lugar a nadie, hermano, y el temor que tenía este hombre ante todo lo que amenazaba con su reino y despertaba sospecha de su plantación, Herodes se levantaba y lo exterminaba. Oiga esto, hasta el punto que acabó con su propia familia. Hay un adagio por ahí que se decía en esos tiempos que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo, según se dice por ahí, en un adagio que se contaba en los tiempos de Herodes. Y a pesar de todas sus habilidades administrativas, que la adquirió de su padre, hermano, de su padre Antiparte, que era llamado el nombre del padre de él, que era un hombre muy inteligente, según dice la historia. Herodes adquirió también esa sabiduría. A pesar de todas sus habilidades para construir, hermano, y de administrar, él no pudo, hermano, no pudo ganarse el favor del pueblo. Y ese es todo el relato que se habla de Herodes, que yo le puedo contar parte de la historia para que usted tenga una noción sobre la actitud de este hombre en Mateo capítulo 2, cuando empecemos a tratar el texto de lleno. Porque quiero primero abordarle, hermano, la historia para que usted sepa más o menos cuando empecemos a desarrollar. Y eso nos enseña a nosotros, hermano, que así como Dios levanta linaje, así como Mateo capítulo 1 nos muestra la genealogía de Jesús y nos confirma que Jesús desciende de Jacob, viene del linaje de Jacob, hermano, según vemos la genealogía en Mateo 1, nos confirma el linaje de Jesús. Así mismo, hermano, nos enseña la Biblia que Satanás levanta linaje y levanta familias, levanta imperios, levanta reyes, gobernantes, hermano, para oponerse a los propósitos y a la voluntad de Dios. Eso nos lo muestra en este relato. Ahora bien, mi hermano, entrando en materia nuevamente, le digo, vamos a Génesis, su capítulo 27, para que entremos, hermano, en lo que yo quiero a través del Señor transmitirle en esta tarde, hermano. Recuerde que se levantaron muchos Herodes. Está Herodes el Grande, el cual estamos tratando. Está Arquelaos, Antipas, Felipe y Agripas. Eso tú lo vas a hallar en todo el relato de la Biblia. Te vas a hallar a estos Herodes, que fueron subsecuentes. Pero en Génesis 27, hermano, nos damos cuenta de dónde viene y de dónde surge este acontecimiento. Y por qué Herodes se levantó, hermano, con tanta ira al escuchar la noticia del nacimiento del Señor. Y lo que provocó el nacimiento de Jesús, hermano. Porque simplemente cuando leemos Mateo y el relato que da Lucas, nos llega de una vez la Navidad. Llega el arbolito con un niño figurativo en un pesebre y unos cuantos animalitos al lado. Y ahí nos quedamos y leemos Mateo y vemos que el Señor Jesús nació en un pesebre. Y vemos que fue de María y de José. Y nos quedamos ahí. Pero nada en la Biblia está escrito por estar escrito. Alguna enseñanza espiritual hay detrás de todo lo que está escrito en la Biblia. Y si nos damos cuenta en el relato de Jacob y Esaú, usted se puede dar cuenta de la guerra que hubo en estos dos personajes, en estos dos hombres, que representaban dos naciones, representaban dos plataformas. Y vemos la lucha que hay desde el vientre en estos hombres. Y nos podemos dar cuenta que sucede algo extraño a la mentalidad humana, pero que sabemos que Dios rompe el orden natural. Dios no se sujeta al orden humano. Dios rompe lo natural para establecer lo sobrenatural que viene de Dios. Y vemos, cuando vemos en Génesis 27, nos damos cuenta de algo, lo que sucede. Que Jacob, hermano, obtiene la primogenitura, obtiene la bendición que era por costumbre, y no tan solo en lo material, no tan solo en los bienes que le pertenecían de parte de su padre Isaac, sino que estaban también las bendiciones espirituales, el favor de Dios, que venían de Dios. O sea, todas estas cosas le pertenecían a Esaú. Pero si nosotros nos vamos, hermano, a la misma Biblia, nos damos cuenta por qué Dios hace este cambio y voltea el panorama y rompe el esquema natural
nos damos cuenta, hermano, de algo, y es que Esaú, hermano, la conducta, el proceder de Esaú no era correcto delante de Dios. Esaú no estaba adecuado, hermano, para adquirir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Esaú no estaba adecuado, hermano, para poder traer el cumplimiento del propósito de Dios que estaba en Jesús. Y cuando nos vamos rápidamente a la Biblia, nos vemos de algo que dice Rebeca en el 46, versículo 46, dice claramente: y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Het, lo vamos a ver pronto ahora de dónde desciende Het. Het desciende del linaje de Can, el hijo que irrespetó a Noé, hijo de Noé, que fue maldecido, y todo su linaje fue maldecido. Por eso que cuando la mujer sirofenicia se le presenta a Jesús allá, Jesús trata a esta mujer de esa manera al principio. Y a pesar de esta mujer venir de un linaje maldecido, porque era cananea, de nacionalidad cananea, aún así ella, por su fe puesta en Jesús, recibió el milagro. Porque no importa, hermano, no importa de su proceder. Cuando venimos a Cristo, hermano, viene el borrón y cuenta nueva. Y vemos que dice Rebeca: si Jacob tomare mujer de las hijas de Het, como esta de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, el problema de Saúl fue que Saúl empezó a ligarse con mujeres de otra nacionalidad, hermano. Y esto trajo, hermano, mucho pesar a Rebeca y mucho pesar a Isaac. Y Rebeca claramente lo dice cuando nos vamos retrocedemos al 26:34, y dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó mujeres de Judith, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, oye, de Het, y Basetmat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mírenlo ahí, hermano. No fue por casualidad, hermano, ni por coincidencia, sino que era un propósito de Dios, hermano, el que Jacob sea, hermano, la línea por donde vendría el Mesías, el Cristo. Y nos damos cuenta de esto, hermano. Pero lo que yo verdaderamente quiero traerle a usted, hermano, quiero traerle a usted es parte, hermano, del versículo 41, 27-41, la sentencia de muerte que se declaró sobre todo el linaje de donde vendría Cristo. Y ahora nos damos cuenta, hermano, que lo que Herodes hace en Mateo capítulo 2 no es una coincidencia. Es que hay una sentencia de muerte para todo aquel que viene del linaje de Cristo, todo aquel que ha decidido seguir a Jesús, todo aquel que ha sido, hermano, engendrado por el Señor, hermano, va a ser perseguido por Herodes. Todo aquel que lleva un propósito, lleva la marca de Cristo, hermano, va a tener oposición de parte de Herodes, hermano. Y lo vemos en el 41, dice, 27-41 de Génesis estamos. Y dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegará los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Míralo ahí, una sentencia de muerte. Tan pronto Esaú, que en ese momento estaba poseído por Satanás, por un espíritu satánico, declara esta palabra, en el infierno es marcada, es sellada. Y de ahí en adelante, hermano, viene la persecución contra toda la descendencia de Jacob, hermano, del cual vendría el linaje del Cristo, el Mesías, hermano. Y algo que tenemos que entender, algo que no importa, hermano, no importa que Herodes se levante. Si usted lleva un propósito de Dios, hermano, Herodes no podrá detenerlo, hermano. No podrá detenerlo porque Dios lo va a ocultar. Dios lo va a proteger, Dios lo va a guardar, hermano. Y usted se da cuenta de este asunto, para que sigamos ahí antes de irnos al Nuevo Testamento, a entrar en el texto de Mateo.
Muchas veces leemos la historia de cuando Jacob va a encontrarse con Esaú. Y vemos la historia y la leemos y la requete leemos. Pero hermano, cuando nos detenemos muchas veces a meditar en la Biblia, a pedir que el Señor nos dé el entendimiento, nosotros podemos ver las cosas que están encapsuladas, las cosas que están, hermano, enfrascadas, las cosas que están guardadas detrás de la palabra del Señor, que son profundas. Por eso cada día más reconozco y hago reverencia delante de la palabra de Dios, hermano, que son demasiadas profundas. Y que si el Señor no nos permite en un momento nosotros poder entenderla, no la vamos a entender, hermano. Y vemos que Jacob está haciendo los preparativos para encontrarse con Jacob. Luego de tantos años, Jacob en una búsqueda por eliminar a Jacob, representando el propósito de Dios que había en Jacob y los planes de Dios que había con Jacob. Jacob huye de su tío Labán y vemos todo el proceso que pasa allá para luego conseguir mujer, Lea y Rebeca. Y luego, hermano, cuando Jacob decide volver por voluntad de Dios, se cumplió el propósito de Dios de él allá en la tierra de Labán, que Jacob viene a Esaú. Jacob se siente atemorizado, hermano, a pesar de que Dios se le había revelado unas cuantas veces y lo había guardado aún de la mano de Labán. Dios se le presenta a Labán y le dice: ten cuidado con mi siervo Jacob. Y se le presenta el Señor a Labán y protege a Jacob. Y Jacob ve la mano de Dios obrando en todas las cosas. Jacob tiene miedo todavía de su hermano Esaú, el cual, hermano, llevaba ese espíritu de muerte contra Jacob. Y luego Jacob está haciendo los preparativos para encontrarse con Esaú y vemos todas las cosas que Jacob hace. Y utilizando sus altimañas por naturaleza, que es lo que representa su nombre, Jacob trata de llevarle hasta regalo a Esaú antes de su encuentro, tratando de alivianar, tratando de arreglar el ambiente para poder juntarse con él. Vemos que Jacob en la noche, antes de su encuentro con su hermano, se le presenta un ángel. Y este ángel se le presenta a Jacob, y Jacob lucha con este ángel. Y este ángel hiere, marcando a Jacob en el muslo. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come esa parte del animal. Y vemos que Jacob es marcado. Pero hay algo que sucede, hermano, muy poderoso. Y es que el ángel le cambia el nombre a Jacob. Y este acontecimiento no es tan solo por cambiarle el nombre a Jacob, sino que cada vez que todo aquel que viene a Cristo, Cristo le cambia el nombre. Y ya los que nos conocían no nos conocen. Ya los que nos conocían no nos ven de la manera que nos veían. O sea, hay un cambio, no tan solo físico, sino espiritual. Y en el mundo espiritual hay otra marca, otro sello sobre dicha persona. Y vemos que Jacob ya no es Jacob, sino Israel. Y Dios hace esto, hermano, para ocultar a Satanás, hermano, los propósitos y las cosas de él que vienen enfrascados en dicha persona y con dichas personas. Y por eso que cuando Jacob ahí se presenta donde Esaú, no fueron los regalos, no fueron los pendientes, no fue ni la reverencia que Jacob le hizo a Esaú, sino que ya Esaú no pudo encontrar a Jacob. El espíritu de muerte, el espíritu satánico que estaba sobre Esaú contra la vida de Jacob, ya no pudo ver a Jacob. Se mantuvo buscando a Jacob, porque eso es lo que hace Dios, hermano. Dios le oculta muchas cosas al enemigo, hermano. El enemigo se da cuenta de muchas cosas y de muchos propósitos de Dios, es porque nosotros lo divulgamos. Pero Dios hace un modus operandi y oculta muchas cosas a Satanás. Que Satanás no puede, él se imagina, pero no puede saber a ciencia cierta qué es lo que Dios piensa hacer. Y ya no se llamaba Jacob, sino Israel. Por eso ustedes ven que cuando Jacob llega, Esaú recibe a Jacob, hermano, con mucho amor, mucho cariño, hermano. Porque Dios turbó, hermano, Dios frustró la mente de Saúl, frustró el espíritu de muerte que estaba sobre Saúl contra Jacob, porque ya él no estaba viendo el Jacob que veía antes, sino que ya era otro hombre, era transformado, mudado en otro hombre. Así que, hermano, yo te digo hoy que
No importa que Herodes te persiga, Dios te va a esconder, Dios te va a ocultar. Aleluya, poderoso es el Señor. Hermano, y como le expliqué en la genealogía de Cristo, nos damos cuenta, hermano, allí que específicamente la Escritura enseña la descendencia de Jesús. Y luego en el 18, capítulo 1 del 18, nos podemos dar cuenta de algo, hermano. En el 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Porque los propósitos de Dios vienen por el Espíritu, hermano. Y son dados por el Espíritu. Nada que venga de la carne, hermano, puede ser ejecutado por Dios. Dios ejecuta sus planes, lo que procede de Él, lo que Él establece, hermano. Y podemos hacer todos los malabares humanamente que hagamos, hermano. Y podemos presentar todo lo que presentemos. Si algo no viene de Dios, hermano, no va a haber evidencia de Dios. No va a haber confirmación de Dios, hermano. Y en el 18 nos damos cuenta de algo, hermano. Y lo primero que podemos ver, hermano, es que Herodes, el nombre de Herodes, significa serpiente brillante. Y usted sabe muy bien en qué está representado en la Biblia la serpiente, que es el Satanás. Algo que vemos aquí, hermano, y es que los propósitos de Dios vienen de personas escogidas específicamente por el Espíritu Santo. Personas que son llamadas por el mismo Dios. Personas escogidas por Dios, hermano. Y que las cosas de Dios, hermano, no vienen al azar, no vienen hechas, envueltas en cosas comunes, sino que las cosas de Dios, hermano, vienen específicamente dadas por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí lo vemos en el relato. María, según se narra la historia de esta mujer, era una mujer, hermano, muy reservada, una mujer muy guardada para el Señor, una mujer muy empeñada en las cosas de Dios, una mujer muy santa, según dice la historia y según nos relata la Biblia. Y por algo el Señor la escogió para algo tan grande, hermano, para que sea el depósito, hermano, de lo más grande que ha sucedido en la humanidad, hermano, y de lo más puro que ha pisado humanamente hablando la tierra, y es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Luego en el 20 dice: y pensando él, vamos a leer el 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, este hombre, dice la Biblia que era justo, era una persona justa, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que él quería dejar a María. No quería difamarla, hermano, no quería divulgar lo que había sucedido, pero la iba a dejar en secreto. La iba a dejar en secreto. Y Dios tiene que enviar un ángel. Dios entra en la escena, porque lo que va a acontecer, al ser de Dios, tiene el respaldo de Dios, tiene el favor de Dios. Dios va a operar a favor para que eso suceda y acontezca, y poder guardar todo este acontecimiento que va a estar alrededor de este propósito que fue depositado en María, hermano. Y dice claramente que José era justo, y que lo que María tenía, le dice el ángel. Oiga esto. Y lo primero que tenemos que entender es que el ángel se le aparece en un sueño. ¿Por qué en un sueño? Eso lo vamos a ver. En todo el suceso nos damos cuenta que Dios trata con José y con María, y aún con los Magoi, trata en sueño. ¿Por qué en sueño, hermano? Porque hay cosas que Dios se le esconde a Satanás, hermano. Dios le esconde, porque Satanás los sueños no lo puede descifrar. Él no puede descifrar los sueños, las cosas que Dios trata con nosotros en sueños. Pero nosotros somos muy dados muchas veces a salir corriendo, a divulgar las cosas que Dios nos revela en sueños, y revelamos todo el propósito de Dios y le damos ventaja
al enemigo a operar en contra de los propósitos de Dios, hermano. Y dice que el ángel se le aparece en sueños, y le dice claramente que lo que María lleva dentro, el propósito que Dios puso en María, venía de Él, era de Él. Amén. Y dice claramente, hermano, que lo que lleva María dentro del Espíritu Santo es, o sea, todo lo que es del Espíritu y engendrado por Dios, hermano, es dirigido por Él. Juan 3:6 nos dice claramente en el relato de Nicodemo sobre cómo es este nacimiento, cómo nacemos del Señor nuevamente. En 1 de Juan capítulo 3:9 también usted puede leer ese verso para que se ayude en el texto. Y la otra parte es que es dirigido por el Espíritu. Eso lo podemos hallar en Romanos 8:14. Los que son dirigidos por el Espíritu son hijos de Dios, dice la Biblia claramente. Y como esto había acontecido de parte de Dios, hermano, luego leyendo el 21 nos damos cuenta y dice que lo de Dios trae sello de procedencia. Dios le pone nombre a lo que es de Él, porque Dios es específico. Dice el 21, y dará un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa? Jehová salva. Jehová es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Dice claramente. Entonces el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá, darás luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Isaías, hermano. Isaías 7:2. Usted puede hallar esa profecía que se está cumpliendo, hermano, porque lo de Dios se cumple. No como hoy en día, que andan muchos payofetas, como yo le he apodado, payofetas, dando muchas profecías y hablando de muchas cosas de que Dios dijo. Y Dios no ha hablado muchas veces, hermano. Están desviando a mucha gente, están frustrando a mucha gente, porque esto, le dan una profecía que nunca se va a cumplir porque Dios no ha hablado. Ahora, cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple, hermano. Y aquí lo vemos en la palabra, registrado. Siglos antes, por el profeta Isaías, fue profetizado este acontecimiento y aquí se está cumpliendo y se va a cumplir. Dice luego que Dios no utiliza a cualquier persona para llevar a cabo su propósito, hermano. Dios no utiliza a cualquier persona. En el versículo 19 dice que lo primero es que José es justo. Lo segundo es que nos muestra que es temeroso de Dios. Lo tercero es que dice que es sensible a la voz de Dios. José escuchaba con facilidad la voz de Dios. Y lo tercero es que era obediente al propósito de Dios. En ese momento José no se puso a pensar, hermano, que él iba a ser difamado, ni en lo que iban a decir, hermano. José no se puso a pensar en ninguna de esas cosas. José simplemente se hizo sensible a la voz que escuchó en el sueño, a lo que Dios le mostró en el sueño por medio del ángel, y lo obedeció. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Oiga esto. De luego que él despertó, dice que él hizo como el ángel. O sea, ese término que él hizo está diciendo que él no dudó de ahí en adelante. Y que rápidamente, hermano, aceptó a María, aceptó el propósito que había en María y ayudó al cumplimiento, hermano. Y se sometió a la voluntad de Dios, olvidándose los pormenores, hermano, y los prejuicios que podían venir contra él. A él no le importó ninguna de esas cosas. Él decidió obedecer a Dios. Entonces, aquí vemos claramente, hermano, que Dios opera en sueños. Y Dios tiene su táctica para ocultarle las cosas, hermano, a Herodes. Y Dios va a usar muchos medios para ocultarle el niño a Herodes. El niño representa el ministerio, el propósito, la voluntad de Dios, hermano, los planes de Dios. Y dice claramente, hermano, claramente, hermano, luego en el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, él no se llevó a ella, no la tocó, no dañó,
no contaminó, hermano, no frustró los planes de Dios. Él se sometió a la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, hermano, y canceló todo su programa, hermano. No se entremetió en los propósitos de Dios, José reverenció, respetó la voluntad, el propósito de Dios, hermano. No se llegó a ella. Mientras ella estuvo en gestación, en embarazo, José no se llegó a ella como mujer. Eso es lo que la Biblia nos muestra aquí, hermano. Luego, hermano, en el capítulo 2 vemos, dice, cuando Jesús nació en Belén, tenía que nacer en Belén. ¿Por qué nacer en Belén, hermano? ¿Recuerdan el relato de Lucas? Según la tradición y los rituales de los sacrificios, los corderos que eran sacrificados en el templo tenían que proceder de Belén. Tenían que ser de Belén. Por lo tanto, ahora entendemos por qué Cristo tenía que nacer en Belén. Porque Cristo iba a ser el cordero pascual. Cristo iba a ser el último sacrificio. El último cordero que iba a ser sacrificado de una vez y para siempre. Cristo iba a ser, tenía que nacer en Belén. Ahora entendemos por qué Cristo debió de nacer en Belén, que no era una casualidad, hermano. Y dice claramente, por eso ustedes que los ángeles se le aparecen a los pastores allí en Belén y le dan esta revelación y este anuncio a los corderos, porque ellos entendieron rápidamente lo que los ángeles le estaban diciendo, porque ellos entendían este sistema, estas cosas. Y dice claramente, de Belén de Judea, en día de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que traducieron magos, pero según se cree, eran llamados magois, eran magos, que según se dice, procedían del lado de Babilonia, que era de donde surgían esta casta, estos hombres con sabiduría, porque tenemos muchas veces la costumbre que cuando oímos la palabra mago estamos pensando en hechicería, en brujería, pero anteriormente se le llamaba mago también a esta gente que tenía mucho conocimiento, gente que tenía mucha profundidad en cuanto a sabiduría, eran muy sabios. Y eso lo vemos también en muchos libros de historia que hablan sobre este tema de Babilonia. Y Daniel, hermano, Daniel conocía mucho esto. En tiempo de Daniel había muchos sabios que eran llamados magos. Y también vemos algo, hermano. Vemos algo. Dice que ellos vinieron a Jerusalén. Vinieron a Jerusalén, dice claramente. Algo que quiero que entendamos, hermano, es que diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos parece que tenían cierto conocimiento de la historia, hermano, de la historia, ya que Daniel profetizó, hermano, sobre estos acontecimientos y muchos otros hombres profetizaron sobre este acontecimiento y otros profetas hablaron de estas cosas. Y al parecer ellos tenían cierta cercanía con las escrituras. Y dice que ellos vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oiga esto, que ha nacido, no que va a nacer. O sea, ellos estaban al tanto, ellos parece que analizaron la historia y se dieron cuenta que era el momento exacto, era el día exacto de este acontecimiento. Y por eso les digo que ellos tenían cierto conocimiento, cierta cercanía en cuanto a la historia. Ellos llevaban como la contabilidad del tiempo y le dicen específicamente que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle.